capítulo 9. Isaías 9, el versículo 6. Quizá usted me lo puede decir de memoria, este versículo, porque es muy conocido, muy citado. Hay canciones basadas en este versículo. Dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién me puede decir a quién está haciendo referencia Isaías en este versículo? ¿De qué está hablando Isaías? Hermano Luis, ¿de qué está hablando Isaías? El Señor Jesús, el Mesías. Rodrigo, ¿de quién está hablando? El Mesías. Encontramos aquí ya una profecía acerca del Mesías. Pero también vamos a enfocar este versículo y el relato del capítulo de acuerdo al contexto histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese entonces. Y nos vamos a encontrar que también esto quiere decir otra cosa. Quizás va a ser un poco confuso, mi ánimo no es enredarnos, pero hay que repasar un poquito lo que estaba pasando en ese momento. Vamos a ir leyendo el capítulo 7 de Isaías. Vamos a leer algunos versículos para más o menos ir interiorizándonos de la historia y de lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Dice el capítulo 7, verso 1 en adelante: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, que era el rey, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile. Ponga atención a lo que tenía que decirle Isaías al rey Acaz: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. He acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová. Esto le estaba diciendo Jehová al rey Acaz: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Vamos a dejar hasta ahí. Tenemos entonces que había una alianza entre Siria y el pueblo de Efraín, dice acá, ¿cierto? En el fondo tenemos que el pueblo de Israel, el reino de Israel, se había aliado con Siria
Y el rey de Judá, que era Acaz, tuvo temor, y este temor se traspasa al pueblo, y el pueblo tiene temor, tanto así que en el verso 2 dice que el corazón de ellos se estremeció, así como se estremecen los árboles con el viento. Temblaron de temor y de pavor a causa de la invasión que sufrirían de manos de estos pueblos. Y Dios le dice a Acaz que no tema, dice: guárdate, repósate, espera, porque él va a cumplir la promesa que tiene con el reino de Judá. Nosotros podemos ver más adelante que a Acaz Dios le dice: pídeme señal. Y él le dice: no voy a tentar a Jehová, fingiendo una falsa espiritualidad, diciendo: no voy a tentar a Jehová con esto, no voy a pedir señal. Quizás no tenía la autoridad para pedir una señal a Dios, para probar a Dios y decir: bueno, yo voy a confiar en ti siempre y cuando tú me des una señal para yo poder creer. Dios no necesita la fe como un premio por haber hecho algo a favor de alguien. Pero Dios le estaba ofreciendo, le estaba diciendo: pídeme una señal. Y lo que encontramos acá es que Acaz no quiso creer. Voluntariamente él dijo no. Y no creyó a la promesa de Dios para él, para su reino. Y aún más, Acaz confía en otro pueblo y hace alianza con Asiria para soportar el ataque de estos dos pueblos que estaban confabulando contra él. O sea, no solamente Acaz no cree a Dios, sino que además confía y pone confía en la fuerza y pone su confianza en otro pueblo que aparentemente era más poderoso, más grande, y no confía en Dios. Y toma esta alianza con Asiria para impedir la invasión. Luego tenemos que Asiria, el aliado, se transforma en el enemigo y son ellos los que invaden Judá. Y queda Judá desolada, saqueada, destruyen al pueblo. Entonces, después de todo esto, viene la palabra profética que nosotros leímos en Isaías 9. Vamos a leer el capítulo 9, desde el verso 1 en adelante, para que vayamos entendiendo aún más. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Por aquí vino la destrucción, pero por este mismo camino, por estas mismas tierras, también vendría la restauración del pueblo. El pueblo que andaba en tinieblas, dice el verso 2, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta palabra profética es para el pueblo de Israel en ese momento. Usted me dirá entonces, ¿por qué hace referencia al Mesías? Si lo que estamos tratando aquí es el tema de Acaz,
que él no haya obedecido la voz de Dios, que él haya sido un rey que no anduvo conforme a los mandamientos del Señor. Fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y llevó al pueblo al temor, y más aún lo llevó a la idolatría, a confiar en otro pueblo, a adoptar las creencias de otros pueblos, a adorar a dioses falsos. Y viene Isaías y empieza a hablar esto, y dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Dice que el pueblo que estaba bajo esclavitud o bajo opresión vio libertad. Y luego dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí hay algunos autores que dicen que esta profecía está hablando a este tiempo histórico del pueblo de Israel. Y que después de Acaz viene su hijo Ezequías, que él sí hace lo bueno ante los ojos de Jehová. Y después viene el rey Josías, que es un niño, y que a través de él se restaura el pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que esta profecía es mesiánica y davídica, se le llama, porque está hablando al linaje de David, porque Dios mantendría su promesa con el linaje de David, porque del linaje de David vendría un gran rey. Y no solamente un rey que en ese tiempo iba a restaurar lo mal que había hecho Acaz, sino que más adelante también vendría un gran rey que cumpliría lo que un rey debe cumplir. Y ese rey es el Señor Jesucristo, el Mesías, que también viene a restaurar al pueblo de Dios, a formar un nuevo reino. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar el relato de estos reyes y esta profecía a nuestros tiempos. Podemos aplicar una palabra profética que era para el rey Acaz, para el pueblo de Israel en particular, en ese momento de la historia. Podemos tomar eso y vincularlo con nuestro diario vivir. Podemos hacer una relación entre esas profecías, esa historia, y aplicarla a nuestras vidas hoy en día. Sí lo podemos hacer. La importancia de una lectura paradigmática. Podemos nosotros sacar estas figuras y aplicarlo a nuestra vida hoy en día. Tenemos a Acaz y a Ezequías, que vino después. Y podemos relacionar al rey Acaz con el juicio de Dios para el pueblo, el castigo de Dios para el pueblo por no haber obedecido, el endurecimiento del hombre. Acaz representa el endurecimiento y el juicio. Por otro lado, Ezequías, que fue el rey que vino a continuación de Acaz, hace referencia a la esperanza y a la restauración. A través de él comienza la restauración del pueblo de Israel y se alarga la vida del pueblo. Aquel pueblo que parecía desolado y destruido sale a la luz, ve una gran luz, acaba la opresión y ve la libertad. Tenemos entonces las narrativas de Acaz y de Ezequías. Estos dos reyes crean expectativas mesiánicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Acaz lleva al pueblo al fracaso, por lo tanto deja al pueblo deseoso de que un rey pueda cumplir lo que él no cumplió y que los pueda llevar a la libertad. Un pueblo que grita: ven, Emanuel, Dios con nosotros. Un pueblo que pide auxilio y que necesita de un rey, de un Mesías. Por lo tanto, la expectativa que crea Acaz podríamos enfocarla desde un punto de vista negativo, de una falta de ayuda, el auxilio, por el fracaso al que condujo Acaz a su pueblo. Por otro lado, tenemos a Ezequías en una visión positiva de esta expectativa de un Mesías, porque él confía en Dios y se extiende la vida de él y la vida del pueblo. Por lo tanto,
tanto podemos ver cumplimientos parciales de las profecías en estos reyes. La profecía que acabamos de leer en Isaías 9 se cumple parcialmente en los reyes Ezequías y Josías, que viene después. Pero la podemos ver cumplida en su totalidad en la persona de Jesucristo. Y esto aún no cumplido totalmente en nuestros tiempos, porque aún nosotros todavía esperamos que Jesucristo o que Dios pueda acabar con el pecado para siempre y vivir en eterna paz y gozo con Él. Aunque el gozo y la paz la comenzamos a vivir ahora, en esta vida y en esta tierra. Podemos buscar entonces aplicaciones contemporáneas a raíz de este relato de Isaías. ¿Y por qué? Hay a lo menos 3 razones para poder aplicar este relato a nuestras vidas hoy en día. Porque hay una continuidad teológica entre Israel y la Iglesia. Los testigos de Dios, que era el pueblo de Israel, o los reyes, para el mundo, en el Nuevo Testamento, son los discípulos quienes se transforman en los testigos de Jesucristo para su pueblo y para el resto del mundo. Esto lo podemos ver en Hechos 1, el verso 8, cuando el Señor dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, hay una continuidad en esta misión de ser testigos de Dios en el mundo. Antes era el pueblo de Israel, los reyes, ahora esto es traspasado a los discípulos. Y en nuestros tiempos es traspasado a nosotros. Hay una continuidad con respecto a esto. Tenemos razones literarias. El relato de Isaías está hablando en segunda persona, dice tú, y cuando yo lo leo parece que me estuviera hablando a mí. No temas, le dijo Jehová a Acaz. No temas. Pero él tuvo temor y se alió con otros pueblos, no confiando en la palabra y en la promesa del Señor. Y tenemos otra razón, que son las razones culturales. Las historias bíblicas son aplicadas constantemente a nuestra vida diaria. En la historia de algunos países de Europa, por ejemplo, tomaban referencias bíblicas para salir de ciertas crisis o ante ciertas situaciones. Tenemos también un contexto histórico, el motivo de Isaías 8. Isaías 8 relata la confianza que tiene Acaz en otras naciones, en contraposición con la confianza que tuvo Ezequías en Dios. Acaz no cree en la promesa y hace alianza con otro pueblo. Ezequías tenía la posibilidad de hacer alianza con Egipto, pero él prefiere buscar al profeta y oír la voz del profeta y finalmente confiar en la promesa de Dios. Y también tenemos las promesas para enfrentar la ansiedad o la desesperación de hoy en día. Voy a recapitular. La primera parte tenía que ver con la importancia de la lectura paradigmática, o cómo podemos aplicar nosotros el contexto o el relato histórico de los reyes y cómo un rey hizo lo malo y otro rey hizo lo bueno a nuestros días. Y cómo la promesa de un rey que vendría a restaurar se cumple totalmente en Jesucristo. También tenemos el contexto histórico, como Acaz no cree en la promesa y Ezequías decide buscar al profeta y escuchar la voz de Dios. Y tenemos entonces las promesas para enfrentar la ansiedad o la desesperación o los problemas de hoy en día en nuestras vidas. Isaías capítulo 8 versículo 15 dice: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados,
y se enredarán y serán apresados. El pueblo iba a caer, iba a tropezar, muchos iban a tropezar, iban a ser quebrantados. Pero hay una promesa en el verso 6 del capítulo 9, que un niño iba a nacer y que ese niño tendría por nombre Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y su reino de paz no tendría límite sobre el trono de David y sobre su reino. Por lo tanto, podemos sacar tres aspectos importantes con respecto a cómo podemos aplicar estas promesas para el pueblo, para nosotros también. Esto fortalece nuestros corazones. Dios fortalece nuestros corazones en momentos de temor y pánico. En Isaías del capítulo 8, del verso 11 al 15, dice, por ejemplo: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. Le da fuerza y le da seguridad, diciendo: no creas todo lo que dice el pueblo que es conspiración, y no temas todo lo que ellos temen. Entonces hay un cambio en nuestra perspectiva de la realidad. Ya no vemos la realidad como nosotros o como los demás la ven, sino que tenemos que ver la realidad desde una perspectiva divina, de cómo Dios ve las cosas. Asiria ataca a Judá. Era su aliado, pero se transforma en su enemigo. El propio aliado del rey Acaz lo invade y queda una destrucción. Pero esta invasión, este pueblo asirio, fue un instrumento de Dios para traer finalmente la restauración del pueblo. La restauración nace desde el juicio, desde la crisis, desde la prueba, desde el caos. Viene la restauración. Y tenemos también que aprender a dirigir nuestros temores hacia Dios. Acaz dirige su temor hacia otros pueblos. Tiene temor de los que le pueden atacar. Tiene temor de lo que pueda pasar con él y con su pueblo. Y tiene temor en el sentido de confianza hacia el pueblo de Asiria y no hacia Dios. Por otro lado, Ezequías vuelca su temor hacia Dios, entendiendo el temor no como miedo, sino que como confianza en alguien que es más poderoso que yo. Dios nos orienta también en momentos de incertidumbre. Hay un deseo de orientación en el pueblo que ve la invasión, que ve que es oprimido, que ve que es invadido y que parece que no tiene solución, no tiene salida. En este contexto, el pueblo desea ser orientado. Acaz buscó orientación en los ídolos, en los falsos dioses. Cuando el profeta escribe acá y dice: ¿consultarán acaso a los muertos por los vivos? ¿Pondrán su confianza ustedes en Dios o en el mundo oculto, en la brujería, en los muertos, en los ídolos? Por otro lado, Ezequías busca la voz del profeta y pone su confianza en Dios y se deja orientar por Dios. En nuestros días, ¿en quién buscamos nosotros orientación? Muchas veces se cree que la iglesia no es capaz de responder cosas cotidianas. Quizás nosotros vemos a la iglesia capaz de responder cosas como grandes respuestas de la vida, quién nos creó, hacia dónde vamos, qué viene después de la muerte, cómo Jesucristo nos puede salvar, para qué fuimos creados, quién nos ha creado y todo este tipo de cosas. Pero las cosas cotidianas parece que no las encontramos
en la iglesia. No encontramos en la Biblia respuestas cotidianas y muchas veces caemos en buscar respuestas u orientación en otras cosas. Y en estos días tenemos, por ejemplo, casos como el horóscopo, las brujerías, y sobre todo este año, no sé si se ha fijado usted en la televisión, hay tanta cosa que se dice, hay tantos programas que tienen que ver con psíquicos, con mentalistas. En todos los programas invitan a un medium para buscar algún muerto, para comunicarse la mamá con el hijo que murió y que no se sabe cómo murió. Entonces viene una persona y recorre una casa y busca señales y, en fin, nos hemos encontrado en este último tiempo con mucho de esas cosas. Y no crea usted que es algo lejano, que en otros países se ve. No, acá también estoy seguro yo que mucha gente cree en ese tipo de cosas. Y se dice a diario que hay que respetar todas las creencias. Y que hay energías y que los muertos se pueden comunicar con nosotros. Y que hay un mundo desconocido. Y hay muchos ejemplos y el tema de las predicciones y todos estos personajes que han salido anunciando terremotos, en fin. Y a nosotros a veces parece que eso hace eco en nuestras vidas y a veces nos dejamos llevar por estas corrientes. Tengamos mucho cuidado. No nos dejemos orientar por los ídolos. Orientémonos por la palabra de Dios, a través de la palabra profética, la interpretación de la historia, la palabra revelada aquí, la profecía revelada en la Biblia. Aprendamos a esperar en su palabra, a esperar en su palabra, guardando su palabra. Y alejémonos del mundo oculto. Dios no se revela en lo secreto, ni en el mundo oculto, ni en el mundo de los muertos, digo. Dios se revela a los vivos. Dios se revela en la luz. Él es luz. Dios se revela en su palabra. Dios se ha revelado a través de la historia. Tenemos la historia del pueblo, la historia de la humanidad, la creación, donde Dios se revela hacia sus hijos, hacia su pueblo. Dios no se revela en lo oculto. Alejémonos del mundo del oculto. Y por último, Dios produce en nuestros corazones un gozo profundo. Isaías 9:2 dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Dios produce en nuestros corazones gozo profundo, y no solamente un gozo futuro que vamos a experimentar cuando Cristo regrese por la iglesia, sino que un gozo que comenzamos a experimentar desde ahora mismo.